callan, guardan silencio, se sientan. A la tercera propuesta de impulso que insta a la Junta de Extremadura a elaborar un estudio de suelo dotacional público para la construcción de la modalidad de vivienda recogida en la Ley 13/2023 de 24 de mayo. A desarrollar un plan de vivienda asequible sobre suelos de titularidad pública y a garantizar la eliminación de barreras arquitectónicas en todas las viviendas públicas. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la que se han presentado dos enmiendas. Una enmienda de modificación y adición presentada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura y una enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Así, el grupo proponente de la iniciativa dispone de 10 minutos para su defensa. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora García Ramos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Señorías, el problema de la vivienda, el gran problema de la vivienda que tenemos en Europa, que tenemos en España y que tenemos en Extremadura y que el Partido Popular no quiere reconocer, o mejor dicho, le cuesta tanto reconocer. Existe un problema. No hace falta nada más que salir a la calle y hablar con la ciudadanía, con la gente. Existe un problema y hay que abordarlo de forma integral. El decreto ley de medidas fiscales que el Gobierno de María Guardiola ha presentado esta mañana aquí no sirve para nada, no resuelve nada. Y en materia de vivienda solo consigue que se priorice el beneficio económico por encima de la función social de la vivienda. La rentabilidad bruta de la vivienda es la relación entre la inversión realizada en un inmueble y el retorno que da un año después la explotación de ese mismo inmueble. Pues esa rentabilidad ha subido hasta el 7,2 en este último trimestre del año. La vivienda se ha convertido en un activo financiero seguro y de alta rentabilidad, y ustedes eliminan el impuesto a estos grandes propietarios, un impuesto cuyo único objetivo no era otro que sacar estas viviendas al mercado. Pero es que la única solución del Gobierno del Partido Popular a todos los problemas que tiene Extremadura es bajar los impuestos a los que más tienen. La Junta de Extremadura está demostrando una pasividad y una inacción absoluta en lo que se refiere al desarrollo de políticas de vivienda en nuestra región, fiándolo todo a una serie de bonificaciones fiscales y a la autorregulación del mercado, que no va a ocurrir por sí sola. Y lo que es peor, que ustedes saben que no va a suceder por sí solo. Medidas que no garantizan en ningún caso la disminución de los precios de alquiler y venta. Además, las diferentes convocatorias del Gobierno de la señora Guardiola van única y exclusivamente dirigidas a la compra de viviendas para personas con posible. Que, ojo, no estamos en contra para nada, al contrario. Lo que queremos es que esa compra de vivienda sea posible para la clase media que no tiene ahorros. Aval para jóvenes, ayudas a la vivienda autopromovida, ayudas para la entrada de la vivienda, que antes el señor Pacheco ha hecho referencia a ellas. Sí, todas esas ayudas, pero le ha faltado decir una cosa, que son ayudas para las que hay que tener dinero, si no te quedas fuera. Hoy en día cualquier extremeño o extremeña que cobre un salario mínimo interprofesional de 1.134 euros y tenga un alquiler que ronde los 400 tirando a la baja, más los gastos básicos, alimentación, luz, y si hay menores a cargo, se pueden ustedes imaginar la poca o nula capacidad de ahorro que tienen. Cero ayudas al alquiler convocadas. Cero para quien no puede comprar una vivienda. Repito, para quienes no pueden comprar una vivienda o prefieren, por sus circunstancias personales en ese momento, alquilar en lugar de comprar. El Gobierno del Partido Popular, de la señora Guardiola, implanta que haya gente con clase, los que pueden comprar una vivienda, y gente sin clase, los que no pueden.
Y eso es lo que lamentablemente tenemos hoy en nuestra región. Las personas y familias que no pueden comprar una vivienda están abandonadas. Y no estamos hablando solo de población vulnerable, estamos hablando de la clase media y trabajadora de nuestra región. Desde el Grupo Parlamentario Socialista defendemos que la Junta de Extremadura, como poder público, tiene el deber de facilitar y garantizar el derecho a una vivienda digna de toda la ciudadanía extremeña, de toda, adaptándose a las nuevas demandas y nuevas circunstancias de la sociedad actual. Esto es lo que hace un Gobierno serio y responsable, defender el derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas y no los derechos del mercado, que es lo que el Gobierno de la presidenta María Guardiola está haciendo. Para nosotros y para nosotras, para el Partido Socialista, la vivienda debe convertirse, por fin, en el quinto pilar del Estado del Bienestar. Garantizar una vivienda digna, de calidad y adecuada a toda la ciudadanía, protegiendo sus derechos y contribuyendo también al fomento económico y social de nuestra comunidad autónoma. La Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez, determina los principios generales de la acción de las administraciones públicas en materia de vivienda y los mecanismos de colaboración entre administraciones. Es la primera ley estatal de vivienda de la democracia y tiene como objetivo garantizar el acceso a la vivienda, obligando a los poderes públicos a no mirar hacia otro lado ante una realidad aplastante. Es una ley escrupulosa con el marco competencial de las comunidades autónomas y fundamentada sobre la base de la cooperación entre administraciones y la lucha contra la especulación urbanística en el ámbito de la vivienda. Todo esto también se encuentra recogido en la Ley Autonómica 4/2023 de 29 de marzo, impulsada por el Gobierno socialista y aprobada la legislatura pasada. Y con este marco normativo vigente, mi grupo, el Grupo Socialista, trae a debate esta iniciativa de impulso. Una iniciativa que se basa en tres cuestiones. La primera, elaborar un estudio del suelo dotacional público existente en nuestra región. Debemos poner en marcha un inventario de suelo dotacional público para la construcción de vivienda social. Debemos conocer cuánto terreno, cuánto suelo tenemos en Extremadura, que la ley posibilita y habilita para uso residencial contemplado. La Ley de Vivienda Estatal permite que en los suelos dotacionales públicos se construya vivienda de alquiler social. Y esto es una gran oportunidad que no podemos perder. Una demanda también de muchos ayuntamientos de nuestra región, que desconocen la cantidad de terreno que albergan sus municipios para la construcción de vivienda. Segunda medida, la puesta en marcha del Plan 80.000, que ya fue una de nuestras iniciativas propuestas en el debate del Estado de la región del pasado verano. Esta propuesta ha tomado como referencia el éxito del Plan 60.000, que permitió a 6.200 extremeños y extremeñas acceder a una vivienda con un coste razonable en plena ebullición del mercado inmobiliario. Somos conscientes de que el precio de los materiales ha subido y por eso damos ese margen. Pero a lo que se tiene que dedicar la Junta de Extremadura es a buscar suelo barato o a ceder el que tengan todas las administraciones para que luego se construyan estas viviendas. Hay que incrementar la disponibilidad de vivienda asequible. Debemos aumentar la promoción de viviendas y procurar un acceso justo y equitativo de aquellos colectivos que más difícil lo tienen. Se debe incrementar su uso sin crear guetos o barrios marginados, mejorar su gestión e impulsar su mantenimiento. Y un tercer y último punto es garantizar la eliminación de barreras arquitectónicas, tanto interiores como exteriores, de todas las viviendas públicas que se construyan. Es una apuesta decidida del Partido Socialista por un modelo de sociedad que queremos construir, que debe ser inclusiva y sin discriminaciones en todos los sentidos. No nos referimos a poner unas rampas ni a poner unas barandillas. Tampoco es una cuestión de que se construyan viviendas en un porcentaje establecido para personas con algún tipo de discapacidad. No. Tenemos que entender de una vez por todas que cualquiera podemos tener una discapacidad, aunque sea temporal, y que en ningún caso debe verse agravada por el entorno en el que vivimos. Queremos trazar políticas a gran escala en materia de accesibilidad.
La apuesta por lo público debe hacerse pensando en todos y en todas, porque las políticas públicas son el reflejo de la sociedad a la que representan. No solo, señorías del Partido Popular, no solo Gobierno de María Guardiola, no solo es bajar impuestos a los que más tienen, no. Hay que invertir y ejecutar, señora consejera. Porque ¿quieren saber un dato? Pues se los voy a dar hoy aquí. ¿Saben cuántas viviendas de 80.000 euros se podrían haber hecho con los 566 millones de euros que ustedes no han ejecutado del presupuesto de este año? 7.075 viviendas, señorías del Partido Popular. Miren ustedes si eso resolvería o no el problema de la vivienda. Termino. El PSOE y el estado del bienestar van de la mano. Tenemos un objetivo claro, que es que los extremeños y extremeñas puedan optar a un hogar, porque las políticas de vivienda socialistas se centran en lo esencial, que todos y todas tengamos los mismos derechos y oportunidades. Muchas gracias. Gracias, señora García. Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura por tiempo de 5 minutos el señor Bravo Arrobas. Buenas tardes, señorías. Pues nada, ya una vez ya y aquí haciendo la digestión vamos a empezar la jornada de la tarde. Hoy vengo a esta tribuna para posicionarnos en nombre de nuestro Grupo Vox con respecto a la propuesta de impulso planteada por el Grupo Socialista, propuesta a la cual le hemos hecho una enmienda de modificación y una de adición. Instando estos señores, en este caso, instan a la Junta de Extremadura a elaborar un estudio del suelo dotacional público existente en nuestra región para la construcción de vivienda dotacional pública recogida en la Ley 12/23 de 24 de mayo. También desarrollar un plan de vivienda asequible por un precio máximo de 80.000 euros de precio. Y garantizar la eliminación de barreras arquitectónicas interiores y exteriores de las viviendas públicas, con la que estamos, evidentemente, en ese sentido totalmente de acuerdo. Pero sí ha empezado usted mal en ese sentido. En la justificación que ustedes realizan y la que han usado para sustentar su petición adolece de grandes errores. Habla de hechos de principios del siglo XXI y lleva a cabo unas críticas de las políticas que en aquel entonces había, siendo curioso que en la octava y novena legislatura, es decir, del año 2004 al 2011, el que gobernaba España era el señor Rodríguez Zapatero y ustedes estaban aquí en la Junta de Extremadura ya. Es decir, que tanto el Gobierno nacional como el autonómico, gobernados ambos por el Partido Socialista, no llevaron ni un tipo de política activa de vivienda. Ni actualmente, hasta el año 23, tampoco lo han llevado a cabo, porque si no, sobra esta petición que ustedes hacen. Lo único que se desarrolló, y así se veía en todas las promociones, era la voraz ansia de vivienda pública que obligaba a los promotores a ceder más de un 15% del suelo suyo, que le había costado un pico y un dinero, porque en aquello entonces costaba mucho ese suelo, para la vivienda pública. Pero bueno, por lo tanto, que en ese sentido reitero y les recuerdo que en 40 años de autonomía ustedes han gobernado 36 y la precisión que ustedes hacen en su escrito de justificación de que este Gobierno del Partido Popular y en su momento del partido también Vox, que es el primer año, pues eso que han dicho ustedes de que era un Gobierno que evidentemente, vamos a ver, que ha formado... Bueno, la percepción que hacen de la pasividad del Gobierno evidentemente resulta más que irrisoria, insultante y desvergonzada, porque ustedes en 36 años, ya les digo, que no han hecho absolutamente nada. Nosotros, en ese año que hemos estado gobernando, pues menos podíamos hacer. Así las cosas, a la propuesta presentada le hemos realizado una enmienda de modificación. Cierto es que las medidas fiscales adoptadas y puestas aquí encima de la mesa no son suficientes, ya que no acaban de reactivar el mercado en ese sentido. Y hoy, debatiendo esta propuesta presentada por el PSOE, quien ha querido vender una serie de medidas que, desde nuestro punto de vista, no abordan las verdaderas necesidades que tienen los extremeños. Creemos que la solución planteada es, a su estilo, insuficiente, errónea y, como ya hemos visto, en políticas impulsadas por el PSOE, siempre, pues en otras regiones, es a destiempo siempre. Hablan de construir sobre el suelo dotacional público y fijar precios máximos arbitrarios,
pero no abordan lo que es las barreras reales a las que se enfrentan las familias para acceder a esa vivienda, ¿no? Como son los impuestos elevados, la falta de seguridad jurídica para los propietarios y la burocracia asfixiante y la dificultad de financiación para hacerse cargo de esta vivienda. Es más, existiendo también incluso el problema de la ocupación, porque muchas de esas viviendas públicas pues serían también incluso la posibilidad de que sean ocupadas en ese sentido. Todo eso lo basan ustedes en una normativa, que es la Ley 12/2023, de 24 de mayo, que es, evidentemente, esa ley es nefasta, es una ley totalmente intervencionista en ese sentido. Por lo tanto, es una ley que crea un parque público de viviendas y regula cuáles pueden formar parte de él y cuáles no. Intervencionismo puro y duro. Impone un deber de colaboración con los grandes propietarios y los grandes propietarios a partir de vivienda. Intervencionismo puro. Da un nuevo concepto a la vivienda asequible y incentivada. Es decir, una serie de cuestiones que plantean que evidentemente es inasumible. Se incrementan las reservas de terrenos para viviendas protegidas, pasando del 30% de edificabilidad residencial al 40%, y de un 10% a un 20% la edificabilidad residencial de reserva para vivienda protegida. Evidentemente, eso es muy costoso. También, evidentemente, utilizan ustedes una norma que ya de por sí modifica 6 o 7 leyes, entre ellas la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley del Suelo, o sea, evidentemente una serie de normativa esencial y especial, y eso, evidentemente, en un país democrático y normal, una ley que te modifique toda una serie de normativas, pues no es malo, ¿no? Es muy malo. Eso sí, debe llevarse a cabo, por nuestra parte, una colaboración pública-privada para aumentar la disposición de vivienda protegida. Eso es una de las enmiendas que hemos metido. Por ello, nosotros, en la enmienda de adición, se debe plantear medidas fiscales también para eliminar el IVA en la compra de primera vivienda, bonificar los impuestos y recuperar las deducciones fiscales que alivien la presión. En Extremadura lo que realmente necesitamos es un cambio de paradigma. Los extremeños no necesitan depender del Estado para su vivienda, necesitan oportunidades reales de empleo y de prosperidad que le permitan adquirirla. En sentido de vivienda social, compartimos la necesidad de garantizar la accesibilidad y priorizar a quienes realmente la necesitan. Y asimismo creemos fundamental aumentar la eficacia en la construcción y gestión, evitando los sobrecostes y las irregularidades que históricamente han lastrado estos proyectos. La retirada reciente de la Ley del Suelo, impulsada por el Gobierno socialista y Sumar, demuestra que sus políticas realmente no resuelven los problemas reales de los ciudadanos. En ese sentido, Extremadura merece un futuro de propietarios y no de precarios dependientes del suelo. En ese sentido, muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo. Para la defensa de su enmienda, no pasa nada. Para la defensa de su enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Lozano Martínez. Gracias, presidenta. Señora García, hay un problema de vivienda. Claro que hay un problema de vivienda, es evidente. Y desde el Partido Popular eso no se niega en absoluto. La única diferencia es que desde nuestro partido, desde nuestro grupo, proponemos soluciones diferentes a las que ustedes han propuesto. De hecho, sus medidas a lo largo de estos últimos años pues tampoco han servido para resolver el problema. Por tanto, habrá que buscar nuevas medidas como las que está proponiendo nuestro grupo y está proponiendo el Gobierno de la presidenta María Guardiola. Respecto de la propuesta de impulso que plantea, en cuanto al primer apartado, no tenemos ningún problema en la elaboración de ese estudio del suelo dotacional público que pueda existir en la región. Es necesario también señalar que buena parte de esos suelos fundamentalmente se encuentran en manos de los ayuntamientos, porque son suelos, los suelos dotacionales, que normalmente se generan a partir de los desarrollos urbanísticos que se van realizando en cada uno de los municipios de nuestra región. Plantean también, en cuanto a lo que es la elaboración de un plan de vivienda asequible, cuyo precio máximo no exceda de 80.000 euros sobre suelos de titularidad pública. Para nosotros esta medida es absolutamente demagógica. Si consideramos los altos costes de la construcción en la actualidad, entre los que se incluyen tanto los materiales como la mano de obra, hacer viviendas dignas a ese precio resulta prácticamente inviable. Ustedes aún viven del recuerdo de aquel plan de 60.000 viviendas que se inició en el año 2004, un plan que se hizo en un momento con unas circunstancias sociales y económicas muy diferentes a las que hay ahora
Y saben también que no llegó a concluirse ese programa porque los precios subieron de tal manera que se hizo inviable construir a ese precio. Igual que hoy es inviable construir viviendas dignas a un precio de 80.000 euros. Por cierto, tampoco especifican si en esos 80.000 euros está incluido el impuesto o no está incluido el impuesto. Como tampoco pudo hacerse realidad el plan de 78.000 euros que quisieron poner en marcha en el año 2016. Ustedes pretenden que ahora las viviendas cuesten lo mismo que hace 8 años. Señorías, pura demagogia. Eso sí, salvo que estén pensando en retomar aquella figura que quiso poner en marcha la ministra Trujillo, aquello de los minipisos, si se acuerdan, ¿verdad? ¿Saben ustedes a cuánto está el módulo de una vivienda protegida a día de hoy? No baja de los 1.000 euros el metro cuadrado. ¿Y saben cuánto cuesta hacer una vivienda de promoción pública a día de hoy? En torno a 120.000 euros. Por tanto, estas medidas que ustedes proponen no son las medidas que se necesitan para resolver el problema de vivienda. Nosotros en la enmienda planteamos la posibilidad de diseñar un plan de choque que permita la construcción de 2.000 nuevas viviendas protegidas para venta y alquiler y que estén financiadas por el Estado. Sí, financiadas por el Estado, de igual manera como el Estado ahora ha firmado con Esquerra Republicana de Cataluña para conseguir el Gobierno de la Generalidad la construcción de 50.000 nuevos pisos. Nosotros, fíjese, solamente planteamos la construcción de 2.000 viviendas. Por tanto, si han cedido para firmar 50.000 nuevos pisos, entiendo que no tendrán problema para estas 2.000 que nosotros les proponemos. Ni siquiera con esas 2.000 se cubre ese cupo del 3% que le corresponde a la comunidad autónoma en materia de vivienda, de aquellas 184.000 viviendas que prometió el señor Sánchez en campaña electoral. Respecto de la enmienda de Vox, hemos de señalar que el modelo de colaboración público-privada, así como los incentivos fiscales, son medidas que se encuentran dentro de la apuesta que quiere realizar la Junta de Extremadura y de la que ya se ha hablado aquí con ocasión de la implementación de la infraestructura en materia de carretera. Y, finalmente, en cuanto a la accesibilidad, solo podemos recordar aquí que la actual Ley de Accesibilidad, la Ley 11/2014, fue impulsada por un Gobierno del Partido Popular y que estamos absolutamente convencidos de la necesidad de dotar de esta accesibilidad a todas las viviendas, propiedad de la Junta y aquellas que no son propiedad de la Junta, que adolezcan de ese problema. Las viviendas no pueden convertirse en cárceles para sus usuarios cuando estos están afectados por alguna discapacidad que les impida salir o entrar de ellas con normalidad. Muchas gracias. Gracias, señor Lozano. Señora Robas, señora García Ramos, ¿admite el Grupo Parlamentario Socialista la enmienda de modificación y adición presentada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura? No. ¿Y la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Popular? No. Por lo tanto, en el turno de fijación de posiciones tiene la palabra, en primer lugar. Guardamos silencio. El Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 5 minutos, el señor Macías Rodríguez. Buenas tardes, señorías. Por parte de nuestro grupo vamos a apoyar la propuesta de impulso que plantea el PSOE. Estamos de acuerdo con que habría que arbitrar un plan de vivienda para la construcción de viviendas y que debería ser con un precio asequible. Ustedes hablan de 80.000 euros por vivienda. Eso sería lo deseable, pero la lástima es que no tenemos medios de financiación propios, ni siquiera una caja regional con la que se pudiera trabajar de otra manera, o un fondo propio de
un fondo propio para, aunque solo fuera para estas cuestiones de vivienda y alguna cuestión más. Toda la financiación está en manos de entidades privadas. Estamos de acuerdo con que hay que hacer un estudio dotacional del suelo. Ya debería estar hecho hace tiempo. Y no me quiero dejar de referir a algunas cuestiones que han salido en el debate a raíz de las enmiendas, porque además son recurrentes cada vez que hablamos de vivienda. Efectivamente, como decía el portavoz del PP, los costes de materiales de la construcción no han dejado de subir. Y ahora, al menos por la información que yo tengo, él tiene razón y el metro cuadrado construido no está bajando de 1.000 euros. Eso significa que la vivienda nueva es realmente una inversión muy por encima de lo que puede afrontar un trabajador, una trabajadora con un salario medio en Extremadura o una familia en la que los dos estén trabajando y tengan esos ingresos. Luego, indirectamente, el portavoz del PP nos está dando la razón respecto a lo que planteábamos esta mañana, respecto al decreto ley y su convalidación. Solo con las bonificaciones fiscales es imposible que nadie con un salario medio en Extremadura acceda a una vivienda nueva. Solo van a acceder a vivienda nueva quien tenga ahorro, quien tenga dinero para invertir, quien tenga algo a lo que recurrir. Pero de cero y con los sueldos que ahora mismo se están pagando en Extremadura, y ese es otro debate, porque en Extremadura los sueldos no siguen subiendo y se mantienen estancados, es muy difícil acceder a vivienda nueva, muy difícil. Y ya se han puesto a tal nivel que es que con la subida del alquiler, que incluso es muy difícil acceder al alquiler. Y esa es la realidad, Respecto a las soluciones que plantea Vox, que son una y otra vez repetir que lo que hace falta es liberar suelos. Ya lo hemos comentado en infinidad de ocasiones. No suele ser ese el problema que hay en la mayoría de las localidades, especialmente en Cáceres. Ya lo ha dicho en más de una ocasión el compañero del PSOE. En Cáceres hay plan de urbanización para más de 250.000 personas. Hay suelo de sobra. Insisto, el problema no es ese. Igual que en Extremadura tenemos esas dificultades, en Extremadura tenemos una ventaja, que hay una enorme cantidad de viviendas abandonadas. Y rehabilitar viviendas a día de hoy es mucho más económico y mucho más sensato que fiarlo todo a la construcción de viviendas nuevas, que va a ser más cara y en muchos casos va a ser inviable para las economías más humildes, para la inmensa mayoría de la gente trabajadora. Yo no creo en los acuerdos, y la otra cuestión que plantea Vox, respecto a los acuerdos de colaboración entre la Administración pública y entidades privadas, para aumentar la disponibilidad de viviendas protegidas, especialmente en zonas donde el mercado esté tensionado. No creo en esa formulación. No creo que en el tema de la vivienda pueda haber fórmulas que nos faciliten las cosas. Creo más en que tiene que haber una inversión pública, que tiene que haber estímulos a la rehabilitación de viviendas, y lo único que me alegra de esta parte de la enmienda es que al menos ustedes reconocen, especialmente a zonas donde el mercado está tensionado, porque hasta hace 2 plenos o uno, ustedes decían que en Extremadura no había ninguna zona tensionada. Ya empiezan a decir eso, aunque sea en las enmiendas. Y yo me alegro porque al final la realidad se va abriendo paso incluso en su visión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Cierra el autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, la señora García Ramos, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, vicepresidenta. Señor Macías, agradecerle el apoyo de su grupo a nuestra iniciativa. Señorías, escuchando al resto de portavoces que han pasado por aquí, me han quedado claras 2 cosas. Primero, que el portavoz de Vox no se ha leído para nada la ley estatal por el derecho a la vivienda.
Y segundo, que tengo que reafirmarme en que las políticas de vivienda sí son ideológicas, claro que sí. Las políticas de vivienda de la derecha y de la extrema derecha son totalmente opuestas a las nuestras, pero esto ya lo sabíamos. Ustedes siguen protegiendo a los que más tienen. ¿De qué están hablando continuamente? De propietarios, unos y otros. Prefieren que haya casas sin gente y gente sin casas. Señor Gonzalo, vamos a hablar de recuerdos. ¿Recuerdan el año 2008? ¿Qué pasó en el año 2008? La crisis del ladrillo. ¿Qué hizo el Partido Popular entonces? Comercializó con la vivienda, llenaron los bolsillos de los bancos, los fondos buitre. ¿Lo recuerdan, señorías del Partido Popular? De esto no hace tanto. De esta crisis aún nos acordamos. Y empezó exactamente igual que ahora, con gobiernos irresponsables alimentando una burbuja, como ahora mismo. Cada vez que gobiernan demuestra para quiénes lo hacen. Y sus enmiendas, ambas, la del Partido Popular y las de Vox, así lo demuestran. Ponían en duda el porqué de los 80.000 euros. No me lo diga a mí, no me lo diga a mi grupo, al Grupo Socialista. Quizás se lo tiene que decir a sus compañeros de Badajoz, al Inmuba, por ejemplo, que ha reactivado la construcción de vivienda pública entre 55.000 y 120.000. Que yo sepa, los 80.000 están en ese margen, ¿o no, señorías? Díganlo a sus compañeros de Badajoz. Por cierto, bajan impuestos, recaudan menos. ¿Y luego qué quieren que hagan? Que les dé la paguita el Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez. Y tengo que decirles lo mismo que les ha dicho mi compañero, el señor Amado. Esos impuestos que ustedes han bajado van a hipotecar y a endeudarnos a todos los extremeños y a todas las extremeñas. En su enmienda, la enmienda del Partido Popular, piden cambiar el plan 80.000 por 2.000 viviendas que tiene que pagar el Estado. Son ustedes unos verdaderos hipócritas. Aquí lo que tiene que haber es una corresponsabilidad por parte de las comunidades autónomas. El Gobierno de España ha multiplicado por 8 el presupuesto en materia de vivienda. Pues las comunidades autónomas deben hacer lo mismo. Los mayores presupuestos de la presidenta María Guardiola que presentó ayer contemplan solo 14,7 millones de euros para construir vivienda protegida. Es una vergüenza, es una auténtica vergüenza que sigan hablando de rebajas fiscales cuando invierten lo mínimo para vivienda protegida, lo mínimo. Ni 15.830.000. Eso es lo que a ustedes les interesa la vivienda en Extremadura. Y luego piden que el Estado construya 2.000 viviendas, que también se pagan por impuestos, por si no lo sabían las señorías del Partido Popular. Menuda cara que tienen. El Partido Socialista trae propuestas a esta Cámara, porque somos un partido de gobierno y porque nos preocupa el futuro de nuestra región. Traemos iniciativas que no solo competen al Gobierno de la Junta, sino también, y siendo responsables, al Gobierno de España, como veremos en la siguiente propuesta de pronunciamiento, porque el problema de la vivienda va más allá de las competencias autonómicas. Por el contrario, el Gobierno del Partido Popular, de la señora Guardiola, implanta que haya gente privilegiada, los que tienen dinero, los que se pueden comprar una vivienda, o 2, o 6, y a los que encima les bajamos los impuestos, y gente sin privilegios, y a esto, a los más necesitados, se les está apartando socialmente. Porque, repito, la vivienda es un derecho, y a ustedes ni les importa ni está en sus prioridades. Nunca antes un Gobierno habría tenido tanta falta de iniciativas y de propuestas que se centran solo en lo fiscal, en lo económico, que es su modelo, en atacar al Gobierno de Pedro Sánchez o en pedir dinero o en el invento de la Oficina Antiocupación para que Vox les apoye en los presupuestos. Esta iniciativa habla de meter suelo y vivienda a un precio asequible. Habla de mejorar la habitabilidad y la accesibilidad de las viviendas y, por tanto, la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Es una irresponsabilidad por su parte que voten en contra. Nada más. Muchas gracias, señora García Ramos.